Vamos a darte todas las claves de lo que va a suceder en el año 2026 en el mercado inmobiliario. Nada distinto. Va a haber pocas viviendas en stock y los precios cada vez más altos. Y esto se traduce es que no va a haber un boom en el número de operaciones, va a haber una tendencia ligeramente a la baja. Y aquí los bancos van a tener mucho que ver. Y aquellos vendedores que pongan sus viviendas a la venta con una estrategia acertada son los que mejor resultado van a obtener. Somos Jorge y Mariano de Inperson. Y vamos al lío. Todos los datos oficiales que tenemos hasta el momento es que hay un consenso incómodo. Tanto bancos como tasadoras, portales inmobiliarios y datos oficiales, la misma tendencia. Precios al alza con disminución de la oferta en el mercado. Menos pisos a la venta. ¿No es así, Mariano? Exactamente. Y todo va a seguir un poco en la dinámica que ha seguido hasta ahora. Todavía hay mucha gente que quiere comprar y no se están construyendo esas viviendas. Porque como hemos hablado muchas veces, no se construyen de la noche a la mañana. Por lo tanto, la dinámica va a seguir igual. Lo único que seguramente los precios no sigan subiendo como estaban subiendo hasta ahora. Los de venta, los de publicación, como hemos dicho, siempre hay una brecha entre los precios de salida y los precios de cierre, los oficiales, y ahí el que ande más fino seguramente sea el que se lleve el gato al agua y haga buena operación. Sí, porque mira, además, si quieres podemos ver nosotros dentro de nuestros informes de tendencia de mercado, normalmente los datos oficiales de lo que hablan es de, en este caso, comunidades autónomas, ¿no? Comunidad de Madrid, podemos interpretar lo que dicen los notarios de la tendencia en alza, que efectivamente se refleja y así está en esos datos, pero si lo comparamos, evidentemente son datos muy grandes, ni siquiera entramos en distritos, ni siquiera podemos trabajar barrios, pero nosotros, bueno, pues para poder cotejar ese dato más macro de comunidad autónoma, Comunidad de Madrid, Castilla y León, que son los datos que más utilizamos por ser una de las zonas en las que más presencia tenemos, también hemos hecho análisis más micro, ¿no? Por barrios o por zonas, y es cierto que llevamos en torno a 4 meses manejando unas zonas muy específicas y qué es lo que vemos. Exactamente, pues el que ya está viendo de año a año, comparándolo con el año anterior, y que el número de viviendas está descendiendo, no sigue subiendo, sino va un poquito hacia abajo. Y además un dato alarmante que empezamos a ver, es decir, es que la estrategia que muchos propietarios están siguiendo es la que ya hemos hablado en muchas ocasiones como estrategia de los perdedores. Es decir, llegan al mercado y ¿qué hace? Fijarse en lo que hay a la venta, normalmente es lo que no se ha vendido y normalmente es lo que está hinchado de precio. Y además se está fijando, está en el mercado que evidentemente todavía no se ha vendido, pero sobre todo lo que no se está fijando, y es el error principal, es en el tiempo que eso lleva en el mercado. Porque claro, lo que estamos viendo, y eso creo que se va a acelerar más, es decir, que una acertada estrategia de precio va a acelerar esas ventas y prácticamente por el mercado lo van a aparecer, porque van a ser pisos de entrada y salida muy rápida. Como ha sido este año. Efectivamente, es decir, que nada nuevo en ese sentido, pero sí que es cierto que los peces estancas se quedan ahí. Como digo, tenemos varias zonas controladas de inmuebles que, claro, ahora mismo una persona que no conoce el mercado abre un portal inmobiliario y empieza a comparar y más o menos cuál sería el movimiento que haría. Va a haber lo mejor, digamos, para posicionarse contra el... Normalmente mi piso piensa que es de lo mejor. Exactamente, no hacemos una mirada crítica hacia nuestra vivienda comparándola objetivamente Mínimo, muy pocas personas hacen eso. con el resto de viviendas. Sí que es verdad que últimamente alguna persona es consciente de que lo que hay a la venta está hinchadísimo. Y ellos mismos ven que esos precios son irreales. Pero también nos queda el... Y si Sí, se venden ese precio, el tonto. Que es normal que se lo pueda pasar. por eso lo que decías tú, de saber cuánto tiempo lleva a la venta y mirar uno lo que se pueda, las estadísticas que tiene ese anuncio, nos va a decir si efectivamente esa vivienda se pudiera vender en ese precio o en una horquilla cercana o no. Porque está claro, en el año 2026 yo tengo clarísimo que una de las cosas que va a suceder es que la media de los tiempos de venta de los inmuebles va a ser superior, va a ser mayor, pero no porque los que sí se vendan bien va a ser incluso inferior, pero que la media entre unos y otros va a dar una media superior. Porque la gente va a salir muy alto y le va a costar un tiempo, X meses, asimilar que no es el precio y ajustarlo. Cuando se llegue a su precio se venderá. Por lo tanto, va a hacer que esa media de tiempo del que entra rápido y sale se alargue, pero realmente lo que ha hecho es tardar él en darse cuenta de que su precio era otro.
Sí que es cierto que también habrá que diferenciar entre importes e importes de inmuebles, ¿no? Lógicamente, en importes elevados, esto se ve clarísimo, hay un estancamiento en muchas zonas, ya de por sí hay poco producto y todo entre ellos están compitiendo a ver quién llega el momento de, y me trae un nuevo actor en la zona, dice, coño, si aquí tengo 1 millón, 1 millón y 1 millón, no me fijo, no me doy cuenta, que llevan 45 días, llevan 4 meses, da igual. Yo 1,100. Claro. Entonces ese es el problema, que se está haciendo una competencia entre perdedores. Ahí, si tú te posicionas correctamente, haces un trabajo objetivo de ver si efectivamente esas viviendas... Hacer un trabajo objetivo, no ya de asumir que eso no es el precio. Ojo, que eso ya es complicado, pero lo jodido de verdad es decir, vale, ese no es el precio, pero ¿cuál es de verdad? Para no dejar dinero por el camino, ¿eh? Pues si esos de 1 millón, 1 millón y 1 millón llevan 8 meses en el mercado, 1 millón no es. Obviamente. Porque todo el mundo sabe que lo que está en una horquilla de precios se ve en cualquier mercado. Total. Caro, Madrid, Segovia, cualquier sitio, siempre se va a vender. La suerte de los pisos, ¿no? Más económicos es que la velocidad es más rápida y en una semana sabes, estás o no estás. Exactamente. En esos que llevan tiempo, el mercado también es más reducido. En viviendas de mucho valor se reduce el mercado. Si en un mercado en el que hay pocas viviendas y efectivamente hay mucho comprador, aunque sea más reducido el mercado, llevan 8 meses y nadie lo ha comprado, es que no es en precio. Por lo tanto, si tú ahí ves que esas viviendas en 8 meses no se han vendido de posiciones en 9,50 o 9,20, seguramente vendas mucho más rápido, mientras los otros se van a quedar estancados. Y encima, como esas viviendas que llevan ahí 8 meses, 6 o un año ya están quemadas, llevan ya mucho tiempo, ya la gente no es la edad, el que la ha tenido que ver la ha visto y el que no sabe que está cara, al final en vez de vender en 9,50 o 9,20, venderá en 9 o en 800. Sí, porque una cosa está clara en el mercado. Necesidad, sí, la hay. Tonterías, las justas. Es decir, necesidades extremas que den un sobrecoste son las mínimas. Sí, tiene que ser algo muy concreto, de una persona muy concreta, de un Bien. peso muy concreto. Que sea... Situaciones específicas, concretas, que no siempre pasan. Y yo entiendo al vendedor, y si en mi caso... Pero no pueden depender única y exclusivamente de una persona que pueda aparecer o no aparecer o que aparezca otra. Nos quedamos esperando, eso es como decir, bueno, vamos a jugar a la lotería, la primitiva esta semana, la que viene, la que viene, la que viene, la que viene, y no es eso. Un número, no. Si No. tú quieres ganar en esa lotería, tienes que jugar con muchos números. Pero tampoco es una lotería, porque el símil está forzado. Claro. Porque, de hecho, mira, un ejemplo que sí que podemos traer correcto es el de coches de segunda mano. Entre el año 21 y 22 en Estados Unidos hubo unas subidas brutales de precios porque había una gran escasez. Pero aún así, ahí había modelos, tipologías de viviendas, podemos tener el símil, que sí se vendían correctamente y se vendían muy rápido, y otros que no. Es decir, no todo vale. Claro, y efectivamente ese símil puede venir muy bien porque en esa época no había piezas y no se podían fabricar los coches viudos. Por lo tanto, la gente ahora, como pasa ahora con las casas, la gente necesita y por eso mismo la vivienda suele natural, sobre todo la obra nueva también, pero la segunda mano también. ¿Por qué? Porque no tienes ese stock. Ahí tú tienes que aprovechar que tu coche de segunda mano, que normalmente vale menos, ha pegado ese pico para arriba, pero eso no va a ser eterno. Llega un punto en el que o se estabiliza o empieza a perder valor, que es lo que puede pasar si pasa cualquier cosa en el mercado. Entonces estamos aquí todavía en un punto muy dulce que no sabemos cuándo va a dejar de ser dulce. Y esto, como pasó en 2007, yo no estaba dentro todavía, pero muchísima gente con la que he hablado que estaba dentro, todo el mundo lo veía venir, pero nadie lo quería ver. Y de un día para otro... A ver, sí, pero no. Es decir, no es lo mismo. no, absolutamente diferente. Pero no voy al ejemplo de que explote esa burbuja, sino que... Porque no hay burbuja en este momento. Lo hemos dicho, no entendemos, no hay burbuja, los datos lo dicen. Perfecto, pero el símil es, todo el mundo estaba vendiendo viviendas, ganando más dinero, todo se vendía, como es un símil como ahora, en el que todo se vende. En esa época tampoco se vendía todo, porque había cosas fuera de mercado. Y ahí llegó un punto en el que de repente se paró. Aquí no sabemos si mañana pase mi noticia y se para. No, ¿sabes cuál es la noticia a nivel nacional que haría cambiar completamente? Es liberalización de todo el mercado, de todo el suelo en España. No va a pasar, pero sería lo que haría directamente facilidad de acceso mucho más económico. Como en el caso de los coches,
fue provocado por el tema de la guerra, que no había producción de material. Aquí hay que aprovechar el momento en el que estamos, que es dulce, que se puede obtener, Siempre y cuando la hagas bien, estamos diciendo. claro, y cuando lo hagas bien, que se puede Que obtener no es fácil. un precio de venta mucho mejor de lo que todo el mundo se preveía hace 2, 3 años. Sí, 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 sí. Pero esto no va a ser indefinidamente, que no sabemos el cuándo acabará. O llegará una meseta o una estabilización, si es verdad, en Madrid, entre otras cosas, está de moda. Sobre todo, también hay que analizar ciudades, porque no es lo mismo, por ejemplo, Madrid que Segovia, que Valladolid, donde podemos estar. Madrid, bueno, pues puede seguir teniendo O un pueblo de Albacete o Castilla-La Mancha o cualquier zona, son distintas. Y sí que es verdad que, aunque en regla general, en todos los sitios, en capitales de provincia, pasa, hay zonas en las que no tienen mercado. Y sabes también que lo que va a ser un condicionante que hasta estos últimos meses no lo había sido, pero empieza a serlo y pinta que en el 2026, por ellos mismos lo están diciendo, un tercer jugador en la ecuación, que es la entidad bancaria, el que pone dinero, el que financia, que ya estaba advirtiendo de que van a ponerse más serios, porque claro, que entre los precios no paran de escalar y bueno, pues a la hora de aceptar no las tasaciones, sino el recrudecimiento de a quién sí, a quién no y de qué manera conceden favorecen ese bien, pero una hipoteca. Lógicamente, el banco es un actor súper importante. Porque si el, Los datos cada vez intervienen más y mayor en volumen. si el banco lo financia, esa alegría que hay en el mercado deja de existir. Y sí que es verdad que, claro, los Necesidad sigue existiendo, pero alegría o esa pérdida es menos. precios siguen subiendo, los sueldos de la gente no suben. Al igual que están subiendo los precios, llega un punto en el que por mucho que quieras comprar o tienes una gran cantidad de ahorros, que incluso no quiere decir que porque tengas una cantidad de ahorros puedas pagar esa hipoteca que va A ver, las ambiciones más crudas que las actuales. Exactamente. Entonces, si eso frena un poquito el tema de la financiación, ahí puede ser que pare un poquito Eso está. este ritmo de Sí, el número de operaciones, evidentemente, ante la escasez y estas dificultades que puede haber, tenemos, o yo creo que la previsión es que en el año 2026 va a haber un número inferior de número de operaciones. De hecho, si coges a los 12 meses vista, noviembre, cerrados noviembre del 25 con el anterior a del 24, ya se ha visto que a 12 meses ya hay una bajada. Ya empieza a haber bajadas en zonas ya, de algunas zonas de España incluso ya se empieza a notar, porque es normal, por todo esto que estamos comentando. Hay todavía focos que siguen tirando, pero eso está ahí. Entonces, un poco recapitulando, ¿no?, de lo que puede pasar en el año 26, similar, muy parecido al año 25, ¿no? Entendemos que va a ser así, pero con matices. Son ciertos matices, actores que se van a poner más serios, operaciones que, aunque sean muy favorables para los vendedores, deben dar con la estrategia oportuna para no perder tiempo y no perder dinero por el camino. Y bueno, pues seguramente bajen el número de operaciones. Vamos a ver si todo se cumple. Esto lo dejamos para el año que viene, hacer una revisión de lo que hemos dicho y de ver qué se ha cumplido. No obstante, nosotros seguiremos haciendo seguimientos de esa ley. Todos los meses hacemos ese seguimiento, el informe de tendencia, y ahora acabamos de preparar el informe anual para ver cómo ha ido todo el año. Y cruzando los dedos para que no pase nada extraño. Sobre todo internacional y buena alteración, que no contemos. Hay un tema que, bueno, pues el tema de IA, se habla ya de un parecido a las .com. Yo creo que no es del mismo manera, porque la .com no tenía tecnología. IA, hay varias empresas que sí que tienen, y es una realidad que está ahí, pero hay demasiado alrededor, demasiada vinculación entre ellas, y bueno, que hay unas cantidades de cotización brutales, que eso, si pasa algo, aunque sea mínimamente, sí que puede afectar, evidentemente afectará a la economía internacional. Y ahí es donde pueden ir algunos movimientos un poco más confusos que ahora mismo no podemos ni controlar, ni siquiera imaginar de dónde pueden ir los tiros. Eso es lo que tiene la globalización. Pasa algo en cualquier parte del mundo y te afecta inmediatamente. Y efectivamente es un punto a tener en cuenta. Hablan de esa burbuja de IA, no lo sé. Pero bueno, sin duda, si algo pasa ahí, se va a notar. Pero lo bueno de estar preparado es que si todo sigue igual, tienes un camino, y si fallan las cosas, si lo tienes todo preparado y sabes que las cosas, aunque se pongan feas, tienes opciones para poder redirigirlas, es lo que va a marcar la diferencia Sin duda. entre vender bien y no vender. Perfecto, sin duda. Pues nada, de todas formas estaremos pendientes y atentos a todo lo que pasa en el 2026 y estaremos aquí para contarlo. Un saludo. Adiós.